Bien, buenas noches, estimados estudiantes. Disculpas que no sabía que tenían, digamos, una tutoría de repaso, pero me comentaban que ya terminó, ¿verdad? Buenas noches, Erika. Bien, entonces vamos a continuar donde nos habíamos quedado el día sábado. Eh, algo que les quería comentar es que la programación del segundo examen no nos han dicho, pero si ustedes recuerdan para el parcial número uno cambiaron la fecha, entonces ya estuve revisando el aula virtual y no se ha modificado nada. Espero que, digamos, no sea, digamos, este sábado o el otro sábado, ¿verdad? Digamos, lo más lógico que sería el otro domingo o sábado, pero hay que estar atento, no de repente nos pueden dar el aviso de que sea este domingo, por ejemplo. Entonces, es un poco algo complicado porque, como les mencionaba, el primer examen era para el 23 y se hizo el 1 de abril, o sea, 23 días de diferencia. Entonces, comunicarles eso, que hay que estar un poco atentos, ¿verdad? Que no se sabe, digamos, cuándo se puede hacer el examen. Bien, voy a terminar con la tutoría. Y si tienen alguna duda de los ejercicios que les he compartido, pues me dicen, ¿verdad? Si tienen alguna duda, entonces le podemos trabajar en eso también. ¿Estamos de acuerdo? El sábado voy a comenzar a calificar lo que son las tareas, pero el domingo terminar con los videos rapidito de un solo, esperar, digamos, a tener todas las notas, tratar de tener todas las notas el día domingo en la noche. Y si no, pues un día de semana se las voy a estar compartiendo a ustedes el cuadro en Excel para verificar cómo han quedado todas sus notas, ¿sí? Bien, ¿alguna duda o estamos bien? Con respecto al examen hay que estar pendiente en la plataforma, ¿verdad? Porque cambiaron fecha, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, Ok, perfecto. Esperemos que no, ¿verdad? No vaya a ser este domingo y nos agarren de sorpresa. Bien. Entonces, solo voy a compartir y si ustedes para entregar a la autoevaluación 4, nos dijo el coordinador que solo va a haber hasta 4, participación 4, no va a haber participación 5. Entonces, esta es la última, la participación número 4, ¿sí? Ahí está en la pestaña de tareas donde ustedes van a subir el enlace, ¿sí? Bien, entonces voy a comenzar a compartir. Espero que puedan observar la parte en que nos quedamos, ¿verdad? Bien, yo tengo mucha información aparte, ¿verdad? Nos quedamos en continuación con la tutoría, llamémosle tutoría de repaso. Espero que la otra, que no sea este domingo el examen para dar otra tutoría de repaso para lo que es el examen, ¿sí? Bien, entonces los quedamos a continuación. Recuerden que el sábado no pude terminar, pero voy a terminar acá y si ustedes tienen alguna consulta de los ejercicios que le he dejado, pues me pueden consultar, ¿sí? Porque esto va a ser un poquito rápido. Una de las cosas bien importantes eh, es cómo poder, digamos, establecer las relaciones trigonométricas. Por ejemplo, sabemos cómo es el seno, coseno, tangente, secante, cosecante, cotangente, ¿sí? La tangente no es más que el opuesto sobre adyacente. El seno es el opuesto sobre hipotenusa, el coseno es adyacente sobre hipotenusa. Eso ya lo estuvimos viendo en la clase anterior, ¿verdad? Así es que nos dicen, encuentre el valor numérico de esta expresión.
Recuerden, cuando uno trabaja un ejercicio, tiene que guiarse dos cosas bien importantes. La hipótesis que nos da, porque esta hipótesis nos sirve para poder llegar al resultado esperado. Entonces, en matemática, y eso es bien importante en el análisis que ustedes hagan, en el sentido de que hay que trabajar las hipótesis, ¿sí? Es un procedimiento eh, de hipótesis, ¿sí? Una lógica de hipótesis para poder llegar a un resultado. Eso es bien importante que ustedes lo puedan manejar. Siempre hay que basarse en la hipótesis. ¿O qué puedo? ¿O qué puedo investigar sobre la tangente? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Sí? ¿Cómo puedo escribir la tangente de otra forma? Ya vimos identidades trigonométricas. ¿Cómo puedo escribir lo que es la tangente de X? ¿De qué otra manera? ¿O a qué es igual la tangente de X? En este caso, la tangente de alfa, donde alfa corresponde a lo que es un ángulo, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan, la tangente de alfa, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual la tangente de alfa? ¿O de qué otra manera lo podemos poner? Pensemos, por favor. Permítame que voy a revisar aquí ahorita. No sé si alguien me ha escrito. Ok. Bueno, no sé si alguien ya compartió el link. El link que sería para conectar. Ah, Valentina. Ok, gracias. Ok, gracias. Bien. ¿A qué es igual la tangente de alfa? ¿Es igual a quién? Al seno de alfa entre coseno de alfa. Eso es bien importante saberlo. Saber manipular las identidades. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros sabemos que la tangente de alfa es igual a quién. La tangente de alfa es igual a quién. La tangente de alfa es igual a seno de alfa entre coseno de alfa. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Entre coseno de alfa. Pero, profe, yo acá tengo seno de alfa menos 2 coseno de alfa sobre coseno de alfa menos seno de alfa. ¿Qué podemos hacer? Dividir entre. Si agarramos esta expresión y la dividimos entre el coseno, tanto en el numerador como el denominador, ¿qué podemos obtener? La tangente. Y la tangente de alfa es igual a 5 a 2 quintos. ¿Sí? Entonces, esto es bien importante tener en cuenta. ¿Sí? Supongamos que tenemos un triángulo rectángulo bien definido. Definimos la expresión. ¿Sí? Que dividimos la expresión entre el coseno de alfa. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué dividí tanto en el numerador como en el denominador? Porque se puede dividir. Recuérdense que medios por extremos y medios por medios se pueden eliminar. Yo dividí acá a esta, ¿sí? Tomé lo que es nuestra tesis y lo que hice fue dividirlo entre el coseno de alfa. Si ustedes observan, acá tenemos seno de alfa entre coseno de alfa. Tengo coseno de alfa entre coseno de alfa. En el denominador también, coseno de alfa
entre el coseno de alfa. Menos 3 sobre multiplicado por el seno de alfa entre el coseno de alfa. Profe, pero ¿y esto que está acá, a qué es igual? El seno de alfa entre el coseno de alfa, ¿a qué es igual? Les pregunto. ¿A qué es igual el seno de alfa entre el coseno de alfa? La tangente. A tangente de alfa, correcto. Todo esto es igual a la tangente de alfa. Coseno entre coseno, ¿a qué es igual? Eso es igual a 1, ¿sí? X entre X es igual a 1, 5 entre 5 es igual a 1, 10 entre 10 es igual a 1. Ah, pero el seno de alfa entre coseno de alfa es igual a la tangente de alfa. Ah, pero la tangente de alfa, ¿qué es igual? A 2 quinto. Ah, o sea que por ahí va la idea. Ve, partiendo, se le llaman premisa, ¿sí? Una secuencia lógica de premisa para poder llegar al resultado que nosotros deseamos. Profe, pero y aquí en el denominador, sí, coseno de alfa entre coseno de alfa, que es igual a 1. Por lo que les digo, 1.000.000 entre 1.000.000 es 1, ¿sí? 10 entre 10 es 1. Ah, profe, pero aquí aparece un seno sobre coseno. Es que es igual a la tangente. Ah, pero la tangente a qué es igual a 2 quintos. No hay ningún problema. Entonces podemos sustituir, ¿sí? Ah, sustituimos. ¿Por qué? Porque por hipótesis ya nos dan que el seno de alfa, por identidades trigonométricas, nosotros ya sabemos que la tangente de alfa es igual al seno sobre coseno. A lo que quiero llegar es encontrar el valor numérico de esta expresión. Por eso parto de esta expresión utilizando las hipótesis. En cada ejercicio, por favor, aparte de la hipótesis, identificar cuál es la tangente de alfa, qué son las razones trigonométricas, en qué en un triángulo rectángulo puedo encontrar lo que son las razones trigonométricas. Pero ¿por qué aparece el 2? Ah, sí, porque coseno entre coseno de alfa, entre el coseno de alfa eso es 1 y 1 por menos 2 eso me da menos 2. ¿Sí? En ese caso no nos vamos a entretener. Y abajo, coseno entre coseno de alfa, nos va a dar 1 menos 3, bueno, ahí faltó el 3, me comí el 3, ¿sí? Tangente de alfa, ¿sí? Aquí sería 3, ¿sí? Y comenzamos a sustituir, ¿sí? Y llegamos, ¿verdad? Ahí me comí el 3, ¿sí? Tenemos este resultado. 3 multiplicado por 2 quintos. ¿Por qué sustituido? Por la tangente, ¿sí? Que la tangente, por hipótesis, me dan que la tangente de alfa es igual a 2 quintos. Y ahora volvemos a hacer el procedimiento, ¿sí? Acá me quedaría 6 quintos, ¿sí? Me quedaría 6 quintos, ¿sí? 1 menos 6 quintos, ¿sí? ¿Sí? Porque 3 por 2 es 6 y tenemos 5, ¿sí? Comenzamos a ponerle 1 acá, ¿sí? ¿Y eso a qué es igual? El 5 lo ponemos en el denominador y comenzamos a hacer la operación. 5 entre 1, 5. 5 por 1, 5. 5 menos 6, esto es igual a menos un quinto, ¿sí? Menos un quinto. Entonces aquí aparecería menos un quinto, ¿sí? ¿Sí? ¿Y ahora qué pasa? Extremo por extremo y medios por medio, ¿sí? Que al final me va a quedar acá, perdón, acá me va a quedar 1, perdón, acá me va a quedar menos 1, menos entre menos me va a dar más y al final voy a obtener el valor de 8, ¿sí? Porque al final me dio menos un quinto, se eliminan el 5,
acá, se me eliminan el 5, ¿sí? Y me queda el signo del menos, menos entre menos, eso me da más, ¿sí? Verifiquemos eso del 2 quinto menos el 2 quinto menos 2, ¿sí? Siempre ponemos un 1, recuerden que es un número entero y esto a qué es igual, ¿sí? A 5, 5 entre 5, esto me queda a 2, 5 entre 5 entre 1, 5, 5 por 2, menos 10, ¿sí? Menos 10. Ah, pero 2 menos 10, esto es igual a menos 8 quintos. Y eso es lo que tenemos en el denominador, en el numerador, perdón, ¿sí? Entonces la respuesta es 8. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este ejercicio? El objetivo del ejercicio es cómo nosotros podemos simplificar utilizando las razones trigonométricas. Pueden ver ejercicios de seno, del coseno, ¿sí? Y esta es la parte donde hemos utilizado y hemos visto ecuaciones trigonométricas, razones trigonométricas, identidades trigonométricas, funciones trigonométricas, el dominio de una función trigonométrica, ya sea del seno, coseno, tangente. Vean videos lo que pueden, por favor, solo pongan función seno, identidades, ¿sí? Y les va a aparecer identidades. Es bien importante a la hora de resolver los ejercicios saber cuáles son las entidades que se van a utilizar. Bien, continuando, vamos a hablar las leyes de seno y las leyes de senos y coseno. Ahí hubo un error. ¿Cuál es este fenómeno que nos presenta en este caso las leyes? Es que se trabajan en triángulos oblicuángulos, es decir, que no son ángulos rectos. Pero ¿cómo podemos resolver esos tipos de triángulos oblicuángulos? Es decir, que no podemos utilizar el teorema de Pitágoras, solo el teorema de Pitágoras se puede utilizar en triángulos rectángulos, si lo podemos decir así. Pero vean qué importante es manejarla, ¿sí? ¿Cuándo es necesario? En este caso, vamos a ver, ¿sí? ¿Cuándo es necesario resolver un triángulo oblicuángulo? ¿Sí? Es decir, aquel que no tiene ningún ángulo recto, ¿sí? Recuerden que cuando resolvíamos las razones trigonométricas, siempre nos daba en este caso de que tenía que ser un triángulo rectángulo, ¿sí? Pero para utilizar estas leyes de senos y cosenos son bien importantes lo siguiente, de que se complica un poco más porque es más fácil trabajar en un triángulo rectángulo que en un triángulo oblicuángulo. Pero para eso tenemos que conocer las fórmulas, se tiene que conocer 3 lados, porque la relación establece de 4 lados, es decir, se conocen 3 y se desconoce uno, entonces ya podemos encontrar ese que se desconoce sabiendo 3 datos que se conocen. Por eso nos dice, es necesario conocer 3 elementos y al menos uno de ellos debe ser que un lado, ¿sí? Ya que 3 ángulos por sí solo no nos dan suficiente información. Es decir, que tiene que haber una combinación, ya sea de ángulo y de lados de un triángulo oblicuángulo. Eso es bien importante a la hora de poder establecer, a la hora de poder desarrollar un ejercicio de matemática aplicada a la ciencia. Por ejemplo, lástima que no traje la demostración, ¿sí? Pero vamos a ver la demostración de la otra fórmula que vamos a ver a continuación. Bien, entonces, ¿qué lo tenemos? La ley de los senos. A un lado y los ángulos adyacentes, ¿sí?
Los ángulos, hay ángulos que comparten el mismo lado. A eso se le llaman ángulos adyacentes, ¿sí? En un triángulo nosotros tenemos un ángulo y comparten un lado esos dos ángulos. También podemos tener el otro caso, dos lados y el ángulo opuesto a uno de él. Qué interesante, ¿verdad? Es decir, dos ángulos en el primero y un lado. En el otro nos dicen dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos. Opuesto, ya lo hemos visto, ¿sí? Cuando decía opuesto, el seno de, por ejemplo, cuando decía el seno de un ángulo teta, es el opuesto sobre hipotenusa. El opuesto, ¿sí? Es lo que está de frente, de un lado, que es el vértice, y ese vértice es el que tiene el ángulo. ¿Cuáles van a ser? ¿Qué forma van a tener estos triángulos oblicuángulos? Ajá. Vean, en este caso, yo tengo el lado A. ¿Cuál va a ser el opuesto? El ángulo acá va a ser el opuesto. Y el opuesto de este ángulo es A. El opuesto del lado B es el vértice B. Y el lado C, el opuesto es el ángulo C. ¿Y qué son? Si ustedes observan en la figura geométrica, que en este caso es un triángulo oblicuángulo, no tiene ángulo recto. Entonces, ¿cómo podemos trabajar? Y también se puede trabajar. Y para deducir eso se utiliza el teorema de identidades trigonométricas, se utiliza que se utiliza en este caso también el famoso teorema de Pitágoras, ¿sí? Se puede utilizar para obtener fórmulas. Ley de senos. ¿Qué nos dice la ley del seno? Nos dice lo siguiente: en todo triángulo los lados son proporcionales a los senos de ángulos opuestos. Ajá, ¿qué tenemos en la primera parte? La primera fórmula. A, ¿qué tenemos? El lado A opuesto ¿a qué? O proporcional a los senos de los ángulos opuestos, seno de A. Observaron, A, seno de A. B, seno de B. B, el lado B, seno vértice de B. Seno, perdón, seno del ángulo B. Entonces, estas, ¿cuántos lados, cuánta información tenemos acá en esta proporcionalidad o razón? ¿Cuántos datos tenemos? Tenemos A, tenemos seno de A, tenemos B y tenemos seno de B. 4 lados. Si desconocemos 3, podemos encontrar uno. Perdón, si desconocemos uno y conocemos 3, podemos encontrar ese que se desconoce. Por ejemplo, yo puedo tener seno de B, puedo tener seno de B, puedo tener seno de A y ya no lo tengo, puedo encontrar A porque ya conozco los otros 3. Y ese es el que le da sentido a las leyes de los senos, a las leyes de los senos, ¿sí? Ah, profe, y solo para esos dos, no, también se puede combinar. ¿Quién nos interesa? A, seno de A igual a C sobre el seno de C. Profe, pero, ¿y qué pasó con el y C no lo puedo relacionar con B? Sí, claro que sí. B sobre seno de B es igual a C sobre el seno de C. Y comparten la misma igualdad, ¿sí? Dependiendo la información que yo tenga en un triángulo oblicuángulo. Ahora bien, vamos al ejercicio. No sé si lo alcanzan a ver o muy pequeño. Lo alcanzan a ver, ¿verdad? O no. Me confirman, por favor.
se miran. Ah, ok. Gracias. Dice un ejercicio y esto tiene que ver ángulos de elevación, ¿verdad? Es decir, eleva el ángulo de elevación. Es decir, que tenemos una vista para arriba, ¿sí? Entonces, de un punto A, es decir, yo tengo un punto A sobre el suelo, es decir, tengo el punto A en el suelo, sobre el suelo. El ángulo de elevación hasta la parte superior del edificio, es decir, tenemos un punto A y la altura a la parte superior se nos forma un ángulo de ¿qué? Un ángulo de ¿quién? Un ángulo de 24.1 grados. Y dice, más información, que eso, cuando me dan un ejercicio, son hipótesis las que me están dando. Hipótesis. Y como sea, yo voy a generar una secuencia de premisa para poder llegar a la conclusión. La matemática es bien importante, la lógica matemática es bien importante en matemática, porque tiene el análisis, utilizar bien las hipótesis, utilizar el tema bien, qué es lo que nos interesa, porque pueden haber muchas hipótesis, pero no nos llevan al objetivo rápido. Pues tenemos que verificar cuál es la información que nos está dando el ejercicio. Entonces nos dice, desde el punto B, que está a 600 pies más cerca del edificio, o sea que el punto A está un poco más lejos del edificio que el punto B. Es decir, que el punto B está más cerca del edificio. El ángulo de elevación se mide como A, o sea que del punto B hay un ángulo de 30.2 grados y tiene lógica, se acerca más, el ángulo va a ser más grande. Encuentre lo siguiente. Veamos la representación gráfica, ¿sí? Decíamos que teníamos el punto A al, a la parte superior del edificio. Después dice que a 600 pies, que es distancia, está el punto B, que hace un ángulo de elevación, en este caso de 30.2 grados, a la altura, a la parte superior del edificio. ¿Sí? Vean, vean, una de las cosas bien importantes es que tenemos dos triángulos rectángulos ahí, pero ¿cuál es el problema? El problema es que no conocemos quién, la altura del edificio. No podemos utilizar las razones trigonométricas, no podemos decir la tangente de alfa o la tangente de un ángulo, el seno de alfa, el seno de teta, el coseno de teta, el coseno de alfa, de teta, de beta, de gamma, de cualquier representación. Ah, pero veamos en esta parte, ¿sí? Algo bien importante. Pero ¿qué pasa si yo utilizo el triángulo A? Le vamos a llamar, por decirlo así, el triángulo C acá a la parte de la altura. C. Bueno, me quedó como un O. Vamos a borrarle un poquito. Creo que todo se me borra. Bien. Lo voy a volver a poner. No hay ningún problema. ¿Sí? ¿Sí? C. Pero ¿cómo puedo utilizar la ley de los senos? Y esa es la pregunta que viene. Les pregunto, ¿puedo encontrar este ángulo? ¿Puedo encontrar este ángulo?
Sí. Sí, ¿verdad? Recuerde que la suma de dos ángulos, ¿cuánto es la suma de acá hasta acá? ¿El ángulo mide cuánto? ¿Cuánto mide de acá? Todo esto que ahorita voy a desarrollar hasta acá. 180. 180. 180 a 180, aquí le quitamos 30.2 grados. ¿Cuánto nos da? 150. Perdón, Como dices, 180 y le quita 30.2 grados. 30.2 grados. Sí, 100, 150. Nadie. Creo que Es no mucho. 30.2 grados. Es un decimal. 30 decimal. Ah, Ajá. estamos bien. Ah, espere, a ver. Veamos, a ver. ¿Sí? Recuerden que suma 180. O a 180 le quitamos 30 grados, nos queda 150, pero le quitamos el 2, ¿cuánto nos queda? 2 centésimas, ¿cuánto nos queda? 149.8. Correcto. ¿Y qué nos pide? Y si yo ya tengo este ángulo, como usted lo acaba de mencionar, y yo sé que la suma de los... ¿Cuánto vale la suma de los ángulos internos? Pregunto. La suma de los ángulos internos de un triángulo, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la suma de los tres triángulos? Los tres ángulos de un triángulo, ¿cuánto vale? $180. Y como yo puedo encontrar este, que ya lo mencionaron ustedes, este otro, con dos que yo conozco puedo encontrar este. Y si yo encuentro este, el opuesto de este ángulo que ya encontré es este. Y este ángulo ya lo conozco y el opuesto que quiero conocer, que sea la distancia o la hipotenusa, ahí está todo. Vean cómo he utilizado las hipótesis del ejercicio. ¿Sí? Ya lo vamos a ver más específicamente. Solución. Formando triángulos y determinamos sus ángulos, tenemos lo siguiente. Ajá. ¿Qué vieron en la parte de abajo, en la parte inferior? Perdón, voy a borrar acá porque no me gusta. Ok. En la parte inferior derecha. ¿Qué observamos? Un triángulo rectángulo. A la altura del edificio le hemos llamado H y nosotros sabemos que esta es la hipotenusa. Según vemos el triángulo rectángulo ACD. Ahí quedémonos. Ajá, pero gracias por ayudarme. Alguien dijo que el ángulo era 149.8 grados. Ah, pero si yo sumo 149.8 grados más 24.1 grados, como la suma de los ángulos internos valen 180 grados, ¿cuánto le hace falta? 6.1 grados. Ah, pero ¿cuál es el opuesto del seno de 6.1 grados? ¿Cuál sería el opuesto del grado? ¿Cuál sería el lado opuesto del seno de 6.1 grados? ¿Cuál sería el lado? ¿Cuánto vale? Ajá. Aquí tenemos el seno de 6.1 grados. ¿Cuál sería su opuesto? Su lado opuesto. ¿O cuánto vale? ¿O se conoce o se desconoce? ¿O no lo conocemos? 600 pies. 600 pies, correcto, porque es el opuesto. El opuesto, 600 pies. Ah, profe, entonces conocemos dos lados. Perdón, tenemos dos información importante. El seno de 6.1 grados y también ¿cuál? 600 pies.
Ah, ¿qué más conocemos del triángulo ABC? ¿Qué otra información tenemos? Les pregunto, ¿qué otra información tenemos? ¿Qué más información tenemos? Ah, tenemos el ángulo, el seno de A, que en este caso el seno de 24.1. Pero ¿cuál sería el opuesto? El opuesto sería este. ¿Lo conocemos? No, no nos sirve. Pero sí lo podemos encontrar. Pero es una premisa o una hipótesis que no nos importa ahorita. O sea, sí es una hipótesis, pero no conseguimos el resultado que nosotros queremos más rápido, ¿sí? O tal vez se puede, pero ya es un poquito cuesta más, ¿verdad? Entonces, lo conocemos, está bien. Ah, pero también conocemos el otro ángulo. ¿Cuál es? El que encontramos, ¿verdad? 149.8 grados. ¿Cuál sería el opuesto del seno de 149.8 grados? ¿Cuál sería el opuesto de 149.8 grados? ¿Cuál sería el opuesto? ¿Sería 59.8. 149.8 grados? El opuesto sería la distancia D que hay desde el punto a la parte superior de el edificio. Ah, entonces, profe, conozco el ángulo, conozco este otro ángulo, conozco este lado, entonces puedo conocer el cuarto lado. ¿Y cuál voy a utilizar? La fórmula del seno. Veamos la siguiente presentación. Acá es lo que tenemos. Ajá, la ley de los senos, ¿cómo me va a quedar? De la siguiente forma. Vamos a encontrar la distancia de A a la parte superior del edificio. ¿Cuál es el D? ¿Qué sería? Seno, o podemos decir 600 pies sobre el seno de 6.1 grados, o al revés, no importa. Y es igual a quién? Al seno de 149.8 sobre D. Y yo conozco la distancia que hay de la parte superior del edificio, que hay desde el punto A hasta la parte superior del edificio. Entonces, acá viene lo divertido. No estamos utilizando, observen que el triángulo ABC no es un triángulo rectángulo, sino que es un triángulo oblicuángulo. Y aquí está. Seno de 6, acá, seno de 6, su opuesto sobre 600 pies. Y este es igual al seno de 149.8 sobre D. Ajá, ¿conocía cuánto? Dos ángulos y un lado. Entonces puedo conocer el otro lado, en este caso, en este ejemplo en particular, que es la distancia que hay. Despejamos D, ¿sí? El D pasa a multiplicar acá, el seno de 6.1 grados lo paso a dividir, y el 600, como está dividiendo al otro lado, pasa a multiplicar. Acá solo es cuestión de utilizar la calculadora y nos va a dar el valor, ¿sí? En este caso, nos da el resultado. ¿Cuánto vale D? Que en este caso, si nosotros vemos el triángulo ACD, es un triángulo rectángulo y D es la distancia, y en este caso es también ¿quién? La hipotenusa. Recuerden que acá se nos forman tres triángulos que nos interesa, ¿sí? Voy a borrar todo, ¿sí? Ah, o sea,
ya encontramos la distancia D. Ahora podemos encontrar la altura. Bonito, ¿verdad? La altura. Lo puedo hacer con el seno de 24 puntos, ¿sí? Y tenemos lo siguiente, en el triángulo ACD, como se nos forma un triángulo rectángulo, yo puedo decir que a qué es igual. El seno de 24.1 grados es igual a quién? Al opuesto, que en este caso es la altura del edificio, ¿entre quién? Entre la hipotenusa. Pero la hipotenusa ya la conocemos, que es la distancia. ¿Cuánto es la distancia? 2840.20 pies. Profe, pero ¿y aquí qué hacemos? Despejamos h. Sí. La distancia está dividiendo, que vale 2840.20. Como está dividiendo, lo pasamos a multiplicar. Entonces nos queda 2840.20 multiplicado por el seno de 24.1 grados. Hacemos el producto en la calculadora y que nos da 1159 aproximadamente pies. Es decir, 1159.74. Entonces, ¿qué? Ok. Entonces, ¿qué pasó? Ya conozco quién. Ya conozco H, ya conozco D. La distancia de A la base del edificio. La distancia de A acá, este vale 600 y este vale ¿quién? Pero, profe, yo ya conozco cuánto vale H y cuánto vale D, ¿sí? Puedo utilizar la tangente. La tangente es opuesto sobre adyacente. Pero ¿cuál es el opuesto? H. ¿Cuál es el adyacente? AD. Lo puedo conocer también, ¿verdad? Entonces, ¿quién vamos a utilizar? La tangente. En el triángulo ADC. A, ¿sí? ADC. La tangente de 24.1 grados equivale a ¿cuánto? A 1159.74 entre AD. Despejamos AD, ¿sí? Y nos queda 1159.74 sobre la tangente de 24.1 grados. Lo hacemos en la calculadora y eso nos da que la distancia que hay desde a la base del edificio, en este caso es de 2592.63 pies aproximadamente. Y eso es como se soluciona el ejercicio. No puedo utilizar un ejercicio sin antes poder, tengo que conocer la fórmula. Porque, y no es que cómo conocerla, sino no es solo de conocerla. En matemática es bien importante saberla que aplicar, ¿sí? Y eso es bien importante. Leyes de los cosenos. Bueno, no sé si hay una pregunta acá o estamos bien, ¿sí? Las hipótesis, no sé si hay alguna pregunta. Voy a borrar todo, ¿sí? Vean lo que hemos visto, la ley de los senos, las razones trigonométricas, que nosotros ya eso ya lo hemos visto, ¿sí? Ahí no hay ningún problema. Leyes de los cosenos, que nos dicen lo siguiente, criterios, dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, el ángulo comprendido en sus lados, ¿sí? Es decir, el ángulo y los lados que conforman ese ángulo, es decir, dos rayos, como vimos al inicio cuando vimos lo que es las funciones trigonométricas. Y en el otro caso, los tres lados. Los tres lados. Leyes de los cosenos. ¿Qué nos dicen las leyes de los cosenos? Y con esto terminamos, ¿verdad? De ver esta parte.
Nos dicen que en todo triángulo el coseno de un ángulo es igual a la suma de los cuadrados de los lados que forman menos el cuadrado de los lados opuestos dividido todo entre el doble producto del lado que forma dicho ángulo. Aquí de los, me faltó ahí un espacio. Disculpas en el caso. Y esto es lo que tenemos. Coseno de A va a ser igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos a al cuadrado sobre 2bc. También podemos encontrar coseno de b sobre, vean, cuando hablo del coseno de a no aparece en el denominador el lado a. Cuando hablo del coseno de b no aparece en el denominador el b. Vean cómo se va conjugando, ¿sí? El coseno de c, que es igual a la suma de a al cuadrado más b al cuadrado menos c al cuadrado sobre 2ab. A esto se le conocen como las leyes de los cosenos. Solo les voy a mostrar la demostración, no, solo quiero que ustedes observen cómo se hace la demostración para poder llegar a esa fórmula, ¿sí? Por ejemplo, se parte un triángulo oblicuo, se traza la altura y se nos forman dos triángulos. Con eso se juega. Utiliza la razón trigonométrica rapidito, eso ya lo sabemos. O el teorema de Pitágoras, con el triángulo este, si ustedes pueden observar HA, y en esto, ¿cuánto vale? C menos X. ¿Sí? Como todo esto vale C menos X, nos queda esto. Aquí binomio al cuadrado. El primero elevado al cuadrado menos el doble producto del primero término por más el segundo término elevado al cuadrado. Acá está. ¿Sí? Solo he sustituido. X ¿cuánto vale? B coseno de A. H ¿cuánto vale? B seno de A. Y utilizo el binomio al cuadrado. Todo esto lo elevo al cuadrado, c al cuadrado menos 2bc coseno de a más b al cuadrado coseno de a al cuadrado. Agrupo, tengo seno de a y coseno de b por identidades trigonométricas, coseno al cuadrado de a más coseno al cuadrado de b, ¿cuánto es? Según las identidades trigonométricas que hemos visto, eso vale 1. ¿Sí? ¿Ve? Por eso lo agrupamos. ¿Cuánto vale esto? 1 por identidades trigonométricas. Ya nos queda el resultado. ¿Sí? En el caso anterior, este lo paso al otro lado, el A lo paso a restar y lo paso a dividir 2bc. Y llegamos al mismo resultado que vimos en la presentación anterior. Pero esta es la fórmula. De acá, todo el proceso que ustedes ven es la demostración de esta fórmula. La del seno no la tenía a mano, pero de esta fórmula es como se demuestra lo que para poder llegar, cómo poder identificar. ¿Qué utiliza el teorema de Pitágoras? Binomio al cuadrado, razones trigonométricas. 3 hipótesis necesité y descomponer un triángulo oblicuángulo para poder llegar a la fórmula. En este caso, a al cuadrado que es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2bc coseno de a. Por la identidad trigonométrica que yo les decía que seno de al cuadrado de a más coseno al cuadrado de a, esto es igual a 1. Y al despejar, coseno de a nos queda de la siguiente manera. De acá, vean cómo se deduce lo que es la fórmula de la ley de coseno. Aquella se llama ley del seno y esta se llama ley de los cosenos. ¿Sí? Y ahí se deduce. A al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado menos 2. ¿Sí? Si yo voy a encontrar A, el ángulo, tengo que conocer el ángulo, el lado opuesto. ¿Sí? O sea, conozco dos lados y conozco el ángulo adyacentes a él. Veamos el siguiente ejemplo rapidito y con esto terminamos con la presentación. Para la construcción de un túnel en una montaña, se tomaron las siguientes medidas desde un punto C.
Determinar la longitud de este túnel. Solución. Nos dan la figura. ¿Sí? Ángulo que lo conforman los lados. ¿Sí? Este B y este C. ¿Cuál es el que no conozco? El túnel, digamos que este es el, digamos, como la montaña, y este es el túnel de A a B, es el túnel. ¿Sí? Entonces, este lado vale C al cuadrado, o AB al cuadrado, como le queramos llamar. ¿Sí? Entonces, conozco dos lados y conozco el ángulo. Entonces, puedo encontrar quién, el lado AB. Por la ley de los cosenos, podemos determinar cuánto mide el ángulo AB. AB al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? A 180 metros al cuadrado, más 320 al cuadrado, menos 2B, dos veces A por B, por el coseno de 72 grados. Esa es la fórmula, ¿sí? Ahí está, ¿sí? B al cuadrado más, por ejemplo, podemos llamarle A al cuadrado, menos dos veces BC, o BC en este caso, B y este C, por el coseno de 72 grados. Y ahí solo es cuestión de multiplicar 480 elevado al cuadrado, 320 elevado al cuadrado. ¿Sí? El coseno, que vale 0.31, el final se resta. ¿Sí? Pero en este caso tenemos el resultado acá. 237.568 metros al cuadrado. Pero nosotros encontramos el lado donde andamos buscando. Entonces tenemos que sacarle raíz. Y cuando estamos hablando de distancias, no pueden ser negativas. Siempre son positivas. Así es que le sacamos y aproximadamente nos da 487. Acá aproximadamente, ¿verdad? La aproximación. ¿Sí? 487.41 metros, por decirlo así. Entonces, esta es la que es la ley de los, ya vimos un ejercicio de que tenemos que aplicar las razones trigonométricas, vimos un ejercicio de la ley de los senos y vimos un ejercicio de la ley de los cosenos. Y con esto termino con la tutoría de repaso. Entonces, lo mantengo acá y quiero ver. Dejo de compartir. No sé si tienen alguna duda. Bueno, hay una duda de Lee que está lloviendo fuerte y no escucho nada. Veré la grabación más noche cuando se calme. Ok, perfecto. Ajá. ¿Tienen alguna duda de lo que hemos visto o si tienen alguna duda de la participación número 4 o del ejercicio que le asigné de la participación número 4? No sé si tienen alguna duda y lo podemos ver ahorita. Ok, Erika Yolanda, de mi parte todo bien. Ok, perfecto. Como les digo, ya terminé lo que es la parte, ¿sí? Vamos, si primero Dios nos reunimos la otra semana para poder, digamos, repasar los temas antes del examen. Esperaría que no sea este domingo, ¿verdad? Esperaría que fuera el otro domingo. Esperemos que sí, para dar repaso, ¿sí? Bien, no sé si hay alguna duda, No, entonces... profe, si ellos no quieren, me puede ayudar al mío. Ah, ok, perfecto. No sé, permítame. No sé si los demás estudiantes, no, ¿verdad? Bien. Ajá, dígame, Blanca. Dice verifique la identidad. Ok, Uno, ujú. 1 entre 1 menos coseno de x, ¿A qué es igual la identidad? Veamos, vamos a ver una... más 1, Permítame. Si quiere voy a compartir ahorita. bye. Ujú.
para que me vea verificar. Ajá, solo dícteme qué es lo que dice. 1, verifique la identidad. 1 Ujú. entre 1 menos coseno de X, 1 menos coseno de X. menos coseno al cuadrado de X. Así, ¿verdad? No, Ajá. era 1 entre 1 Mm, menos coseno de X. Solo coseno de X, no es al cuadrado. No, de más 1, ahí, Perdón, que así. sí, más, aquí más arriba, arriba, profe. Sí, Sí, así. más. Ajá. Más uno entre, y t, yo no sé si es una tangente, coseno de X. ¿Cómo? 1t coseno X. 1T. Así está. Yo creo que es Mm, 1 más t, no sé. Coseno de sí, X. debería de ser, no sé si. 1 más creo que es. ¿Uno más? Coseno de X. El problema es que si no es así, no vamos a poder llegar a la identidad. Ya se lo voy a ir a verificar. Y todavía le falta. Ajá. Va a ser igual a 2, Ujú. 2SC, S, 2CSC al cuadrado. 12 cante al cuadrado, no. 2 secante, así se lee. 2, Así como lo estoy viendo, 2 sec, así. espéreme, que O no es veo bien. cosecante. 2, sí, 2 cosecante, sí. 2 C, cosecante. sí, al Ajá, pues sí, cuadrado de cosecante X. al cuadrado Sí, de X. Ah, ok, ya. sí. Ajá. Ujú. Me puede mandar, no sé, la captura por WhatsApp, no sé, para verificar. Sí, ahorita, espérenme. Pero no Solo voy voy a a ver hacer si póngale la la C, la S cosecante. ¿Al cuadrado de y la, quién? ajá, Ah, de, X. sí, ajá. Así. Espere. Sí, Ujú, espérate, María. Sí, ujú, así, profe. ujú, Espérate, María. ujú. Pero usted me dijo uno tangente acá, no sé qué pudiera ser. Es que así va, profe. Yo no sé si es un signo más o es una T. No sé si me puede mandar la captura por WhatsApp, no sé. Espéreme, ahorita lo voy a buscar. O permítame, voy a dejar de compartir ahorita. Ujú. Tal vez está en el libro del material. Vaya. Lo voy a ir a buscar ahorita. 270, como el 230, sección 6.2, pues no tiene que ser más adelante, trigonometría, vamos a ver si estará por aquí. Recuerden que hay bastantes fórmulas, ¿verdad? Ujú. Hay muchas fórmulas de demostrar las identidades. Ah, Ujú, hay varios caminos. Vamos a ver, identidades. Vamos a ver, aquí están las identidades. Algo que nos pueda ayudar. Ujú, ujú, ujú. Permítame. Uno más coseno al cuadrado. No. no es así. No, si solo estoy viendo ahorita. No se preocupe. Ujú, ujú. Mire, y no era. Va. Era cosecante. Cosec, sí. Ah, ok. 2SC, ajá, y C al cuadrado de X. Ajá, Así correcto. como se lo dicté. Sí. Espérate, María. Fíjese que en el material encontré uno parecido, pero no es Ujú. igual. Se lo voy a No, mostrar. Se lo voy a señora, a ver. mostrar.
Ajá, en el libro el material está. No estoy compartiendo, ¿verdad? No, Ok, para que tenga una idea. Veamos. No le mostré el libro porque la vez pasada lo mostré, pero a veces andar buscando los puedo cambiar las páginas y todo eso. Vea este, no sé si lo ve. ¿Aló? ¿Qué pasó? casi no, No no me se escucho. parece, profe. Sí, ¿cómo no? Sí lo No, estoy lo viendo. único que, ajá, pero observe qué es lo que hace. Multiplica. Multiplica. Multiplica esto, la fracción. Es Ujú. parecido, es parecido, es parecido, ¿sí? Ah, Similar. Solo hace el desarrollo mm, pero le voy a dar más abajo para ver la solución del ejercicio. Es uno de esos. Verifique la identidad. Ajá. Vamos a ver. Pero es parecido. Quiero ver si están en la este solución de María. ejercicio. Ya le voy a decir. María. Oye, profe, está más fácil lo que te ha dejado que el profe ha dejado gran montón. Llevan un montón de cosas. No, 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 no sé, o sea, sí un poquito más accesible, pero tampoco ¿Sí? puedo, tampoco puedo dejar cosas difíciles de entrada. O sea. Es así que usted dejó 70 grados, algo así, sea algo de fácil. Mm, Porque aquí los de nosotros Aquí lo se han dado la, así. pues ahí cada quien, cada tutor decide. No, yo no considero ponerles cosas, no, ese no sea difícil, va, pero no considero ponerles cosas súper difíciles, sino que me baso al material que les comparten, pues. De otros Mm, libros, de otros ejercicios, de otros libros hay ejercicios más difíciles, pues, pero no. de veras. O sea, yo parto del material que se da porque no es matemática también, va. Es parte. Ah, pues no, no está. Entonces es parecido a ese, se da. Ajá. Pero es lo similar. La idea es que vayan aprendiendo las identidades, no les voy a poner cosas difíciles. Pero en el material de Mm. ejercicios para ensayar. Ay. Ajá. Miren, aquí hay varios ejemplos. El material está ahí también, el material. Vaya Ay, este, ¿ve? ¿Qué es lo que hace? espera. Multiplicar. Ese que le digo yo, multiplicar. Ujú. Si es como usted dice, ¿verdad? Multiplico Sí. esas dos partes, ¿qué me queda? Ajá. Partimos ¿desde dónde? ¿Desde la? Desde la derecha. Desde la izquierda a llegar hacia la Izquierda. derecha. Ajá. Multiplico, ¿qué me queda? A uno menos, ¿qué? Uno menos coseno al cuadrado de x, ¿sí? Por Sí. la multiplicación multiplicado por uno más el coseno de x. ¿De acuerdo? Coseno Ujú. es va. Mira, es que es parecido, fíjese. De veras. Es que es similar. Es igual. Tiene suerte. Ah, pero ¿por qué te... Pues a ver, sí. Entonces, Ajá. pero entonces acá me queda, ¿verdad? El Ujú. producto de esto, ¿sí? Esto Ajá. entre esto me queda uno más coseno. Uno Mm, más coseno, ¿verdad? sí. Porque esto entre esto se me va. Ujú. Más uno menos María. coseno de x. Mm, No, pero está bien que me dé el ejercicio para que vean los demás, ¿verdad? sí. Esta es la suma de fracciones, las propiedades, ¿se acuerda? A entre b más c entre d, Ajá. ¿sí? Esto es Sí. igual, pero esto, por ser diferencia de cuadrados, ¿qué me queda en el denominador? Diferencia de cuadrado, va, ok. ¿Qué propiedad he utilizado? Esta, va, se la voy a poner acá para que vea. A sobre b más c sobre d. Las propiedades de los Mm, cocientes lo vimos anteriormente. ¿Quién es A en este caso? 1.
¿Quién es B? Ujú. 1 menos coseno de X. ¿Quién es C? 1. ¿Quién es D? 1 más coseno de X. Ah, ¿y esto a qué es igual? A por D más B por C sobre B por D. Esta es la suma de cociente de fracciones. Diferencia de cuadrado. A al cuadrado menos B al cuadrado. Esto es igual a ¿quién? A menos B. Esto lo vimos. A menos B multiplicado por A más B. Estas son propiedades de la fórmula, ¿verdad? Ajá. B acá. Oh, B. No me quedó muy bien. Este es B. Ajá. Entonces, en el denominador tenemos, ¿quién es A? 1. ¿Quién es B? Coseno de X. Entonces, ¿qué me queda en el denominador? 1 al cuadrado, eso me da 1 por propiedades de la diferencia de cuadrado, menos el coseno al Cuadrado. cuadrado de X. ¿Sí? Eso me queda en el denominador. Eso es por diferencia de cuadrado. Estoy Ujú. utilizando esta Sí, fórmula. Tengo A sí. menos B, 1 menos coseno. Tengo A más B, 1 más coseno. ¿Qué me queda? Ujú. A al cuadrado, pero A es 1. 1 al cuadrado es 1. B, Sí. ¿quién es? Coseno. Coseno al cuadrado, coseno al cuadrado. Ah, profe, pero arriba ¿qué? Se me eliminan. Voy a cambiar de color. Bueno, todo se me Ujú. va a cambiar a lo que no. Bye. Ajá. Coseno menos coseno, los elimino. ¿De acuerdo? Sí. Se van. 1 más 1, 2. Uno más. Dos. Ajá. Por identidades trigonométricas, 1 menos coseno al cuadrado, ¿qué es igual? Uno menos coseno al cuadrado. Ajá, ¿qué es igual? Uno menos coseno al cuadrado. Lo di en una clase del sábado. Se parte del coseno. Si yo tengo seno al cuadrado de X, al coseno al cuadrado de X, más el coseno al cuadrado de X, ¿sí? Esto es igual a ¿quién? Esto es igual a 1. Ah, pero ¿quién es en este caso, quién es seno? El coseno al cuadrado lo paso a despejo. ¿Qué me queda? Seno al cuadrado de X. Seno al cuadrado de X. Y el coseno al cuadrado lo paso al otro lado. Esto me queda 1 menos el coseno al cuadrado de X. Ah, entonces ahora sí ya sabemos sustituir. ¿Cuál? Lo siguiente. 1 menos coseno al cuadrado de X es igual a seno al cuadrado de X. Ah, entonces puedo sustituir 2 por 1 sobre el al seno al cuadrado de X. ¿Sí? Lo puedo entre paréntesis. Por las propiedades de los exponentes, si yo tengo, por ejemplo, si yo tengo a elevado a la n sobre b elevado a la misma potencia n, ¿esto a qué es igual? Esto lo vimos al inicio también. Esto es igual a sobre b y todo esto elevado a la n. Aplicando esto me va a quedar ¿quién? 2. El seno lo puedo escribir como 1 menos el seno de
X. Todo esto elevado al cuadrado. Pero según las identidades, 1 sobre el seno, ¿a qué es igual? Es igual a 2 multiplicado por la cosecante SC de X. Todo esto elevado al cuadrado. De ahí solo la otra es el otro paso es esto. El siguiente paso de acá es este. Y es lo que se quería demostrar. Y eso es todo. Muchas gracias. Ahí me estaré pendiente de sus repasos. Ok. No sé si le ayudó, está bien claro. Si tiene alguna duda. Sí, sí, ayudó bastante. Ok. Muchas gracias. Bueno, era similar, como le mencionaba, era similar a este. Bye. Lo mismo hizo todo. Ajá. Ah, Bueno, hasta más corto salió acá. Yo lo hice más largo todavía. ¿verdad que Ujú. Por eso les digo, revisen el material. En la tutoría del sábado les sí? dije, revisen el material porque hay muchos ejemplos que le pueden, no, o sea, les digo porque para estudien, ¿verdad? Para el examen. Ajá, ajá. Vean, aquí hay otro ejemplo, aquí hay otro ejemplo, ejemplo 10, ejemplo 11. Hay información. Mm. Ujú. Y, o Ay, sea, ya, ya. de eso, no. Ay, no me Bien, queda la mano. ok. Gracias, profe. Bueno, bien, si los demás no tienen duda, pues me pueden molestar, digamos, en WhatsApp, me pueden hacer consultas también, no hay ningún problema. Si no les contesto en la instancia porque estoy ocupado, pero les puedo contestar. Bien, si no hay alguna otra duda, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Pasen buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, cuídense. Buenas noches. Bueno, Muchas gracias. bueno.